aplauso a todos los hermanos que nos ven por internet. Reciban este fuerte aplauso de la Iglesia Centro Cultural Río aquí en El Paso, Texas. Le manda muchos saludos a cada uno de ustedes, amados hermanos en Cristo que nos están viendo por la internet. Esperando que disfruten en esta hora el estudio de la palabra que vamos a tener en esta hora. Y el estudio se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Vamos a hablar algo en esta hora. Vamos a estudiar algo de la palabra del Señor. Siempre hemos dicho que hemos predicado, pero Jesucristo, cuando se reunió con los discípulos, dice la Biblia que les predicaba a los pecadores, pero le enseñaba a los discípulos. Quiere decir que Jesús manejaba dos ministerios, dos funciones. Le predicaba, le hablaba a los de afuera, pero les enseñaba a los de adentro. Y yo quiero enseñar a los que están aquí adentro, y cuando haya tiempo le predicamos a los que están allá afuera. Amén. Y entonces, porque la prédica, la expresión, la proclamación del Evangelio, pues un poco distinta. Jesucristo enseñaba revelación a los que estaban adentro, y le enseñaba la predicación, el efecto de la revelación le enseñaba a través de la predicación. Mateo capítulo 13, versículo 33. Vamos a estudiar en esta hora a ver qué aprendemos. ¿Cuántos quieren aprender algo? Amén. Eso es importante, aleluya. ¿Verdad? Que lo aprendamos, y los hermanos que nos están viendo por internet, pues ojalá que esto les sirva de bendición también, ya que ese es el propósito. El que predica o enseña sin el propósito de bendecir, no creo que esté haciendo buen trabajo. Siempre que se enseñe o se predique o se testifique, debe ser para bendición. Para bendición. Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola, dice el Señor. Le dice, otra palabra, en otra palabra, le dice, el reino de los cielos, fíjense bien la expresión, reino de los cielos, ¿ok? Es semejante a la levadura. El reino de los cielos se parece, se asemeja, tiene un parecido, tiene una connotación ahí, semejante aquí a la levadura que tomó una ¿qué? Mujer. ¿Una qué? Mujer, es importante eso. Y la escondió en 3 medidas. ¿En cuántas? En 3. Muy bien. Ayúdame. En 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Muy bien. Entonces vamos a explicar esto aquí. Acabo vamos a enseñar, estamos enseñando. Nomás tengan ahí apuntando. Entonces, aquí la levadura, especialmente los mexicanos utilizan mucho la levadura, las hermanas, ¿verdad? La levadura. Y yo le puedo preguntar, ¿para qué usted usa la levadura? Para que se esponje, ¿verdad? Para que se haga más grande. Para que se esponje, ¿verdad? Y por eso es que un hermano, una hermana, un evangelista, un pastor, cuando se esponja, él se agarró levadura en alguna parte. Mucho pan. Él se está comiendo mucho pan con levadura, ¿verdad? Porque la levadura infla. Pero infla, ¿qué? Fíjese que es importante esto, ¿ok? Cuando lo echa en la harina, la levadura la echa ¿dónde? En la harina. Y con la levadura y la harina, ¿se hace qué? Se esponja. Se esponja. Ok, pero esos dos ingredientes, al unirse, ¿es para hacer qué? Pan.
¿qué dije? Pan. ¿Estamos bien? Le pregunto porque los mexicanos utilizan mucho esto. En Puerto Rico, pues quizás no tanto. Bueno, porque acá en México se usa mucho la tortilla y bueno, se usa mucho, ¿verdad?, el pan. Entonces, esos dos ingredientes los utilizan al unirlos es para hacer pan. Pan. Y entonces el pan sale esponjadito. Si no le echa levadura, como que Duro. se apachurra. Se apachurra. Muy bien. Entonces, la levadura aquí, en esta parábola, significa la proclamación o la predicación del evangelio. Ahorita vamos a darnos cuenta de esto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Hay levadura mala, hay levadura buena. ¿Ok? Hay levadura que echa a perder las cosas y la otra levadura arregla las cosas. Qué tremendo. Entonces, aquí es importante esto. Entonces aquí en esta parábola dice, porque el reino de los cielos es semejante a una levadura. Ahí está. Levadura que tomó ¿quién? Una mujer. En otras palabras, aquí la mujer representa ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Entonces vemos que aquí en esta parábola se le está entregando una levadura, se le está entregando algo que produce pan a la mujer. Fíjese bien. Entonces dice, y la escondió, la metió ¿en dónde? En tres medidas. En tres medidas. ¿Cuánto dije? En tres medidas. ¿Cuáles son esas tres medidas? Primero, la encarnación del Señor. Porque la iglesia tenía que entender algo. Tenía que entender la iglesia que venía el Mesías, venía Jesús a morir en una cruz para que a través de esa muerte, la segunda medida, tuviéramos la muerte. La primera es la encarnación, la segunda medida es la muerte y la tercera medida es la resurrección. La iglesia tenía que entender eso. Jesucristo le está diciendo a los discípulos, hay tres cosas que van a pasar con el evangelio. El evangelio, aleluya, va a traer la proclamación del evangelio, va a traer tres medidas. Van a entender que el que murió en la cruz del Calvario, esa muerte es con propósito. Den gloria a Dios por ello. Esa muerte no va a ser en vano. Esa muerte no va a ser como aquellos dos que murieron al lado de Jesús. Al lado de Jesús murieron dos. Pero el único que verdaderamente tenía significado era el del medio. Da gloria a Dios por ello. Porque el de la izquierda representaba una cosa y el de la derecha representaba otra cosa. Uno representaba, aleluya, la muerte, el pecado, la rebelión, y el otro pues el prototipo de la gracia, porque dentro de ese pecado fue salvo a través de la palabra que Dios le dio. Amén, hermano. Da gloria a Dios por ello. Y el del medio representaba, aleluya, la victoria de la iglesia, que es Cristo Jesús. Yo a usted le doy un aplauso, Señor. Y vemos aquí, claro que el de la izquierda y el de la derecha representa también, ¿verdad? Lo malo, el pasado, que siempre lo crucificamos siempre, ¿verdad? Siempre usted tiene a Cristo, pero siempre está con un ladrón que es su pasado, y tiene el otro ladrón que es la culpa, y muchas veces vivimos con esos dos ladrones ahí, ¿verdad? Y no tenemos una victoria completa, porque tenemos dos ladrones que todavía los tenemos ahí, al lado nuestro, ¿verdad? Aunque hemos recibido a Cristo, aunque hemos recibido esa salvación, siempre está ese ladrón ahí, ¿verdad? Diciendo, buscando solución, bájame de aquí, y si tú me bajas, entonces voy a creer, pues tú que eres Dios, ¿verdad? Siempre un pasado pidiendo exigencia, y el otro, ¿verdad? Pues yo soy así porque así, con la culpa, ¿verdad? Y un ladrón decía, yo tengo culpa, yo estoy aquí por esto, y el otro pues traía otro, ¿verdad? Otra expresión. Así pasa muchas veces, que aunque hemos recibido a Cristo, siempre andamos
con esos dos ladrones al lado y nunca nos libertamos o somos libres totalmente. Pero cuando usted acepta a Cristo, aleluya, y entiende que su pasado pasó y que su futuro está en las manos de su presente, que es Cristo, usted anda en victoria. Da gloria a Dios por ello. Entonces no morimos, no estamos crucificados, sino que estamos, aleluya, juntamente con Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, ahora no vive el yo, sino que vive el Cristo en mí. Aleluya. Y cuando él dijo en mí, está hablando de integración. Cuando él dijo vive en mí, quiere decir que Pablo, aleluya, su naturaleza de Pablo y la naturaleza del Señor se unieron para ser uno en el Señor. Amén. Qué tremendo. Y Pablo dijo, ahora no vivo el yo, no vive lo que yo creo, lo que yo puedo pensar, sino lo que yo pienso y creo a través de ese Cristo que está en mí. Aleluya. Qué tremendo. Entonces vemos aquí que tenemos tres medidas. Tenían que entender lo que era la encarnación, ¿verdad? Porque cuando se les dijo que de la Virgen María iba a nacer el Mesías, pues era una cosa un poco impresionante. Jamás se había escrito, jamás se había explicado esto, jamás se había entendido. Los profetas habían hablado muchas cosas, los profetas habían hablado y han dicho muchas cosas, pero eso de que el Espíritu Santo, ¿qué dije? El Espíritu Santo, que naciera una criatura, sin la participación del hombre, sin la participación espermatozoide del hombre, como que eso estaba, oiga, un poco difícil de creer. Como si el espermatozoide del hombre es el que produce en el óvulo de la mujer las células para que nazca la criatura. Entonces, si no hay contacto de hombre, ¿cómo se entiende entonces que va a nacer una criatura? Entonces no se había explicado eso. Los profetas no tuvieron quizás eso, y si lo explicaban, ¿para qué lo iba a entender? Entonces, eso era importante que aún la iglesia entendiera eso. De tal forma de que la gente decía, ¿cómo voy a entender esto? Cuando le dice a José, el Espíritu Santo le habla a José, le dice, ¿sabe qué? Lo que tiene María, tu mujer, es fruto del Espíritu Santo. Oye, había que tener tremendo, no sé qué, para entender lo que José, ¿verdad? Podía visualizar. Pero ¿cómo? Si yo no toqué a mi esposa, no tengo relaciones con ella, ¿cómo que está embarazada? Entonces nunca falta alguien que acuse a uno. Inclusive que dice la Biblia que los fariseos, los saduceos, eso es importante, los fariseos y los saduceos, dice la Biblia que acusaron a Jesús. Ahora, ya habían pasado casi 30 años. Fíjense, ya habían pasado casi 30 años cuando los fariseos le dijeron a Jesús, que estaba proclamando el Evangelio, le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué fue lo que le quisieron decir a Jesús eso? Cuando le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no somos hijos de fornicación. Lo que le estaba diciendo los fariseos a Jesús en su propia cara era, mira, hace 30 años que estamos oyendo que tu madre tuvo relaciones con otro y naciste tú. Y tú eres un hombre de fornicación. Tu madre fornicó. Entonces, si tú eres un producto de fornicación, ¿qué nos va a dar tu señal de moral? ¿Quién eres tú para enseñarnos lo que es la moral? Si nosotros somos hijos de pecado como tú. Porque todavía el chisme estaba ahí, todavía. Y donde quiera que se metía Jesús, me imagino que por detrás decían, mira ese. Entonces no solamente Cristo cargaba con la persecución de los pecadores, no solamente Cristo cargaba de la persecución del diablo, sino también de los chismes de la gente. O sea que era un problema grande que tenía Jesús para proclamar el Evangelio del Señor. Aleluya. Lo mismo que usted y yo tenemos hoy día. Y siempre lo estaban acusando. Nosotros no somos hijos de fornicación. Tu madre fue una fornicaria. A lo mejor por eso fue que José se murió. De coraje, quién sabe. El asunto fue de que cuando Jesucristo entrega, ¿verdad?, a su madre, a Juan, estaba solita. Que sí que José ya había muerto, ¿verdad?